7 días, entonces vos me das. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Arrancamos el nuevo ciclo de conversatorios del año 2026 del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay. Agradecemos la presencia de Ángel, que estará compartiendo hoy con nosotros sus experiencias dentro del proyecto que están realizando con un grupo de investigadores en la ciudad de Guarambaré. Bienvenido, Ángel. Buenas tardes a todos, gracias profe, al Instituto de Ciencias Sociales y a los participantes. Me acompaña mi compañera María también, que forma parte del proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, por aquí vamos a estar para cualquier cosita. Bienvenida, María. ¿Nos contás un poquito, Ángel, por favor, si querés contarnos tu experiencia, tu formación y María también, así te conocemos? Sí, bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias. Vivo en la ciudad de Guarambaré. Y esto formo parte del capítulo de la Juventud de SOCLA de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología también. Y desde el año pasado estoy coordinando y ejecutando el proyecto de Cuañe, que fue a través de una beca que ganamos de entre 700 proyectos postulados, ¿verdad? Desde abogados ambientalistas y la organización ORA. Soy la compañera María, si quieren. No puntualizar quizás simplemente que los proyectos que se postularon a esa convocatoria eran de toda América Latina y quedaron seleccionados 7, entre ellos nosotros siendo el primero y único de Paraguay y proyectos también de Colombia, Chile, Argentina, otros países de la región, lo cual está haciendo muy rico también la experiencia porque a veces nos retroalimentamos y nos comunicamos de unos proyectos a otros. Sí. Y bueno, el Cuañe se está ejecutando en la ciudad de Guarambaré, que está ubicada a 29 kilómetros de la capital de Asunción, y trata de recuperar en saberes, prácticas en torno a los ecuá, a las nacientes naturales de agua, para la autodeterminación y sensibilización y recuperar esas prácticas, ¿verdad? De los vecinos en cuanto a lo que anteriormente se realizaba, ¿verdad? Y no sé si les voy a estar comentando, ¿verdad? Lo que fuimos haciendo en cuanto a las dimensiones sociales, culturales y territoriales en cuanto al agua en la ciudad. Siguiente, si se puede, por favor. ¿Y qué significa el agua para la comunidad, verdad? Em, Nosotros fuimos realizando encuentros comunitarios en 3 barrios específicos de la ciudad y que fuimos relevando estos datos a través de entrevistas, de encuentros comunitarios. Y la comunidad fue diciendo que los Ecuá eran los corazones sociales de los barrios, ¿verdad? Que eran los puntos de encuentro, donde se generaba el encuentro cotidiano entre tu vecino, entre ña María, entre don Juan, y que eso fue acabando a causa de la llegada del agua, de la corriente de agua, ¿verdad? De la Junta de Saneamiento. Y eso fue un poco, ¿verdad? Lo que fue dejando de lado a los vecinos que el licuá fuera abandonado, por así decirlo, ¿verdad? Pero físicamente, pero sigue viva en su memoria.
Siguiente. Y la dimensión social, ¿verdad? Lo más común que encontramos también es que la religión está muy ligada a estos icuá. En cada icuá hay alguna capilla, algún santo que esté ligado al lado de los icuá. En acá el Tres Pozos, el Curuzú, el Galpón, cada una está ligada a la religión. Y en cuanto a los vecinos, era el lavado de ropa que se hacía cotidianamente y que el agua, el licuado generaba esto, ¿verdad? Generaba comunidad. Siguiente. Y la dimensión cultural y simbólica, ¿verdad? De paso, de paso agradecerle a la Escuela de Música Gabino Bordón, a la profe Delia Picagua, ¿verdad? Que nos acompañó en cada encuentro comunitario que realizábamos con sus alumnos, ¿verdad? Brindándonos un poco de música. Y no sé si la compañera María quiere comentarnos algo en base a esto también. Sí, bueno, cuando a través de estos encuentros, estas entrevistas, talleres también estuvimos haciendo, les preguntábamos a las personas sobre culturalmente y simbólicamente qué rol habían tenido los secuás. Relevamos diferentes informaciones y hemos traído aquí, bueno, esto, recalcar que eran reliquias vivas y patrimonio comunitario, lo sentían como algo propio y eran y siguen siendo aquellas generaciones completamente conscientes de su valor y su importancia y como tal lo trataban y lo sentían. Que es algo que además estamos viendo que las nuevas generaciones, digamos que se está difuminando un poco más. Por eso también tenemos como otro foco de trabajo que es con jóvenes. Eh, Como eran tan importantes, los icuás aparecen en el arte que creaban los guarambareños. Por suerte, Guarambaré es una tierra de poetas, de compositores, de artistas, y entonces en los cuadros, en las canciones que ellos han creado, en los relatos, aparecen los icuás. Y por último, rescatar que hay personas, hay vecinas de la comunidad que también le daban hasta usos o capacidades medicinales para curar ciertos dolores, recurrían al agua de ciertos icuas específicos que según cuentan también tenían ese poder o curativo o a través de lo simbólico o lo físico, eso nos cuentan. Y también algo muy particular, de verdad, en este encuentro que fue en el barrio San Miguel, hicimos al costado de un balneario popular, social, que está en medio mismo de la calle y que es iniciativa de un vecino que fue canalizado de forma con registro súper ingenioso el vecino y que se abastece esta pileta pública de cuatro nacientes, de cuatro nacientes que su tope de carga suele ser 25.000 litros. Y todo eso gracias al abastecimiento de cuatro nacientes que sigue activo y los vecinos ahí con intención propia, cuidan, limpia, sin ninguna intervención pública, ¿verdad? Siguiente. Y la dimensión territorial y ambiental, también un poco viendo el mapa en uno de los talleres que realizamos en los colegios, que también agradecerle el espacio que nos brindó el Colegio Medalla Milagrosa y Augusto Rabasto, que uno de los talleres que realizamos fue la identificación de zonas vulnerables en torno a sus colegios, ¿verdad? Y fueron marcando los chicos, ¿verdad? Las zonas vulnerables donde se arrojaban basura, donde habían quemas, donde había contaminación
Y entonces eso nos ayudó también a identificar y con los vecinos, ¿verdad? Que nos iban diciendo que las zonas anteriormente eran más de humedales, las zonas de los o caruguá en guaraní, donde es donde la tierra te como que te tragaba, te chupaba, entrabas como un poco a la tierra, ¿verdad? El caruguá. Y que ahora mismo esto ya está transformado, ¿verdad? Se transformó esto por la urbanización, la falta del manejo territorial, que hay más asfaltados, más casas y fueron desapareciendo estos humedales, ¿verdad? Y la pérdida de plantas y peces, ¿verdad? El yuquerí que anteriormente había a montones ahora casi ya no se ve. Y los riesgos de infiltración que también están causando un, una pérdida de la calidad del agua en estas nacientes, que en la siguiente diapositiva, si vemos, porque también realizamos estudios laboratoriales en la Facultad de Ciencias Químicas y realizamos análisis microbiológicos y físico-químicos de algunos parámetros, ¿verdad? Y que esto nos dio a conocer de verdad que el agua habla a través del territorio, porque en algunas zonas salieron más degradadas estos resultados de los ECUA. El siguiente, por favor. En la parte del análisis microbiológico, por ejemplo, salió con un alto porcentaje de coliformes fecales, que eso es a raíz de la contaminación de los pozos ciegos que hay en el barrio, ¿verdad? Y en otros que está relativamente, ¿verdad? Saludable aún los ECUA. En el siguiente tenemos el físico-químico, que el licuado galpón presenta nitratos elevados, ¿verdad? Y el licuado tres pozos, mejor calidad en general, ¿verdad? Y que en general los resultados nos arrojan que necesitan una intervención para prevenir peores resultados, ¿verdad? De los que ya obtuvimos ahora. En siguiente. Y un poco, ¿verdad? Para ir cerrando los desafíos y las preguntas que nos que nos deja este trabajo, este acercamiento a la comunidad, a a los jóvenes, a los vecinos antiguos. ¿Cómo recuperar, ¿verdad? El tejido social en torno al agua? ¿Qué rol pueden asumir los jóvenes y las organizaciones de Guarambaré? ¿Y cómo proteger el territorio frente al crecimiento urbano? Y cuidar estos ecuados, ¿verdad? Es cuidar nuestra historia y nuestro futuro. Y nada más que agradecerles por el tiempo, el espacio. Y no sé si tiene algo que compartir la compañera María. Nada, sumarme el agradecimiento tanto a Ángel por la presentación como sobre todo a Ixo por estar desde el comienzo dándonos espacio y apoyando. Eso, gracias por la atención. Y tenemos redes sociales para seguirnos y nuestro número de teléfono y el correo. Eso, gracias. Excelente. Entonces, abrimos un pequeño espacio para poder hacer algunas consultas y compartir con respecto a la presentación. Antes que nada, me gustaría recordar un poquitito el perfil de Ángel que nos está hoy presentando. Él es estudiante de la carrera de Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, como nos comentaba, pero también me gustaría hablar un poquitito de sus experiencias en proyectos de conservación ambiental, agroecología y de extensión universitaria.
Colaboró con proyectos para WWF Paraguay y AECID en la recuperación de los humedales y en proyectos con comunidades indígenas en el Bajo Chaco. Participó en la organización del 10º Congreso Latinoamericano de Agroecología, creo que estabas mencionando también la sociedad de la que sos miembro, y en ferias de semillas nativas. Posee formación complementaria en agroecología, investigación social, soberanía alimentaria y meliponicultura. Destaca su capacidad de diagnóstico, trabajo de campo, traducción guaraní-castellano y sistematización de la información. María, si vos querés presentarte así en 2 líneas nomás, nos contás un poquito tu formación y tu experiencia en proyectos. De acuerdo. Bueno, yo vengo de un campo diferente, yo vengo del campo del arte y de la gestión cultural. Mi experiencia trabajando en Paraguay llegó sobre todo con la colaboración en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y luego de ahí en adelante pues también colaboré con diversos organismos locales y proyectos locales, sobre todo del campo del arte. Eh, pero bueno, siempre he tenido como este interés por el medio ambiente y cuando surgió la posibilidad de este proyecto, pues me uní, ¿no? Para aportar también desde mi lado y desde toda esa parte cultural que también hay alrededor del lago. Excelente, María. Recordamos entonces que esto se desarrolló dentro de un proyecto más grande, que es el de mapeamiento y caracterización de las nacientes naturales de Guarambaret, ¿verdad? Sí, Una así mismo, perspectiva profe. socioambiental y cultural. Ok, que nos contaban al inicio entonces cómo se dio la selección para que el cooperante entonces otorgue los fondos. Ah, ya veo que el ingeniero Maldonado encendió. No sé si el profesor quiere hacer alguna consulta. Está también el profe Deverly con nosotros. Adelante, profe. Sí, buenas tardes. Muy buena la presentación y me entra un poco la curiosidad, ¿verdad? Em, bueno, esta fue una actividad que realizaron en Guarambaré, ¿verdad? Y me da la impresión que es una especie de diagnóstico, ¿verdad? Con todos los ingredientes que han mencionado, ¿verdad? Alrededor de los UCUA, ¿verdad? Y, o sea, mi pregunta va directamente hacia dónde van apuntando, cuáles serían las acciones, porque en una de las láminas decía, ¿verdad? Necesitamos intervenir, necesitamos hacer tal cosa, eh, hacia dónde están apuntando, por decirlo así, después de esto para ir enganchando y dar seguimiento y hacer como una línea de trabajo respecto a esta temática que es muy rica, muy interesante, ¿verdad? El tema del agua y en este caso bien específico el tema de los licuados, ¿verdad? Que nos damos cuenta que por todas partes también van desapareciendo debido a a la urbanización y bueno, tenemos muchísimos inconvenientes con el tema del agua, ¿verdad? Bueno, esa es mi consulta concreta, ¿verdad? Si decía, después de este trabajo, ¿hacia dónde ustedes piensan que hay que ir profundizando ya, no solo en términos de intervenir, sino en términos de ir estudiando más, en términos de ir profundizando en qué aspectos, ¿verdad? Sí. Y nuestra idea principal es que todo este diagnóstico, así como dijiste, todos estos datos relevados que, que tengamos, sistematizar de una buena forma y devolverle de forma digital o impresa a cada vecino, a la municipalidad también que nos está apoyando con datos, a los colegios, que esto sirva como una herramienta. Nosotros realizamos este diagnóstico
y tenemos la aceptación de la comunidad, pero nosotros queremos que la comunidad misma se interese, que haya esa participación propia de los vecinos. Nosotros solo estamos realizando este diagnóstico en general para poder recabar datos y generar esta herramienta tan valiosa, ¿verdad? Pero también tenemos la idea de seguir con una segunda fase que estamos fijándonos más en los jóvenes, ya que hay ese interés también entre hacer ese relevo, ¿verdad? Porque los jóvenes en los talleres que realizamos había ese interés, había esa intención de participar, porque hicimos dos encuentros que fueron en torno a los con los jóvenes. Una fue la Minga, una minga ambiental que fueron ambos colegios, hubo una alta participación, un entusiasmo en los jóvenes, y otra fue la de un paseo de observación de plantas nativas con el biólogo Raúl Rivarola, que nos apoyó desde el principio también, y que hubo ese interés y hay datos que nos pueden servir, ¿verdad? Para seguir sosteniendo y sensibilizando, ¿verdad? A la comunidad en cuanto al ECUA que tenemos en la comunidad de Guarambaré. Claro, yo por dar un ejemplo concreto, ¿no? De esto que comentaba mi compañero, de que al final este diagnóstico no pretende solo generar segundas fases en nosotros, sino nosotros solos no podemos, ¿no? Entonces generar segundas fases en todo aquel que quiera apoyar. Y desde el Colegio Augusto Roa Bastos ellos ya han empezado, como que han apadrinado uno de los ECUA y ellos ya han empezado a realizar unas mingas periódicas bueno, es un ecuá que en concreto tiene problemas, que se atasca, que hay unas herrumbes y unas historias, y ellos ya están como siendo un poco los guardianes de eso, y con el colegio incluso están repensando un poco las plantas que hay alrededor y cuáles serían otras mejores plantas. Creo que fue con un apoyo de la municipalidad, que además compraron unas plantas en el vivero y las plantaron. Entonces, bueno, por dar un ejemplo, todavía estamos sistematizando, todavía tenemos ideas, pero no estamos como muy proyectados en lo siguiente porque estamos muy en la sistematización. Pero bueno, hay estos ejemplos y es un poco eso. Sí, excelente, me parece muy bien porque por lo que señalaron, tiene múltiples aristas, ¿verdad? Inclusive hablaron del tema de la música, ¿verdad? El tema inclusive hasta religioso, el tema como un medio también de involucrar y que los jóvenes se apropien del, del lugar, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y tiene muchísimo potencial motivador, ¿verdad? Y a varias escalas, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, una escala mucho más amplia ya sería creo que inclusive mencionaron, ¿verdad? La planificación territorial del lugar, ¿verdad? De Guarambaré, ¿verdad? El uso de la tierra, el uso del agua mismo, ¿verdad? Entonces, tiene mucho potencial, tiene este, muchas posibilidades y sería muy interesante que se le dé la continuidad. Y entiendo perfectamente que ahora depende un poco de ellos, ¿verdad? O sea, depende de los locales que este, se hayan enganchado con el tema y puedan dar seguimiento a pequeños proyectos, ¿verdad? Sí, totalmente eso, esa es la intención, ¿verdad? Ya que todo esto va a ser una herramienta para la comunidad para seguir. Y también estamos realizando georreferenciamientos, no solo de los UCUA, sino de los vecinos que van colaborando con nosotros, de los colegios, para que esto quede impregnado en un mapa, ¿verdad? Para identificar.
Yo me quiero ir hoy a Lecuá Tres Pozos. En el colegio Medalla se va a encargar de Cuacuruzú, el Roabasto se va a encargar de Tres Pozos. Y para identificar, ¿verdad? Y que se difunda obviamente también esto. Y también en el colegio Medalla va a utilizar todos nuestros datos, ya nos han dicho, para promover el turismo en Guarambaré, que eso nos parece muy importante también, ¿verdad? Sí, en ese caso ellos Excelente, tenían un proyecto sobre Guarambaré turístico y no tenían incluidos los ICUA. Y como que a raíz de esto los han incluido. Entonces, bueno, como esas pequeñas casos. excelente, Excelente. muchísimas gracias. Profe Derlis, no sé si tenés alguna consulta. Muchas gracias, ingeniero Maldonado. Hola, ¿qué tal? Nada más que Hola. nada agradecerle la participación por compartir. El tema del licuado, como mencionaron, es una cuestión comunitaria. Mucha de la vida en Paraguay se realizaba alrededor del licuado, tanto para abastecer de agua como para el tema de limpiar las ropas, qué sé yo, todo eso. Y acá, o sea, quizás en los últimos 50 años ya hubo agua potable y todo eso, pero antes la gente vivía de licuado. Y tener ese registro de lo que fue la vida en Paraguay y cómo estos licuados que siguen existiendo, ¿verdad? Participaron en la vida comunitaria es algo muy valioso. Sí, totalmente. Y eso también, ¿verdad? Nuestra idea es que no solo en Guarambaré se pueda ejecutar este proyecto, que pueda ser replicable en como las metodologías que estamos utilizando, las actividades, los talleres, los encuentros, que puedan ser replicables en otras zonas de Paraguay, porque como sabemos, Paraguay es súper rico en agua dulce, ¿verdad? En aguas superficiales. Y eso es también una de las ideas que pueda ser replicable en alguna otra ciudad. Excelente. Bueno, recordamos que el agua no es únicamente un recurso natural, es lo que ustedes están realmente con esta experiencia demostrando. Constituye un bien común que estructura las relaciones sociales. Y ustedes están definiendo también de identidad cultural y dinámicas de desarrollo territorial. Con lo que decía el profesor Maldonado sobre la planificación territorial, Ángel, ¿llegaste a tener algún contacto con la gente de la municipalidad para ver un poquitito cómo están dentro del plan de desarrollo municipal? O por lo menos del departamento, si están incluidas la conservación de estas fuentes de agua, de estos recursos. No, decía que toda la sistematización, todo el trabajo podría usarse como herramienta para la planificación territorial, porque ya es una preocupación de los vecinos eso, ¿verdad? Que hay varias casas sobre los cuales ya hay mucho cemento y entonces también eso, ¿verdad? Que la preocupación, pero principalmente nosotros no estamos tocando la planificación territorial. Sí se puede como herramienta todos estos datos que estamos generando para una futura planificación, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Pero mi consulta es si visitaste el municipio, si pudiste acercarte a la gente de planificación dentro del municipio. Ellos tienen el plan territorial, el plan de la municipalidad y también tenemos a nivel de departamento central. Llegaste a consultar con Sí, ellos para que usar no, un poquito la estamos. georreferencia, yo por lo menos. Estamos en eso, estamos en eso. Es que hay mucha burocracia, ¿verdad? Como se sabe en las instituciones, pero estamos en contacto con ellos, cada tanto nos comunicamos con ellos, nos apoyan,
pero sí, tratando también de cruzar datos con ellos. Perfecto, porque todavía están en tiempo. Durante el desarrollo entonces de esta última fase sería interesante una visita, una entrevista con el director de planificación, si es posible con el intendente, y ver un poquitito las normativas que ellos tienen, si existe, si existe. Entonces también va a quedar como una evidencia de la necesidad de establecer esos documentos. Es una manera de ver un poquitito cómo ellos están previendo esta dinámica que ahora se da de la urbanización o la expansión productiva también eventualmente puede ser. Me parece que sería interesante si se puede convenir entonces una entrevista para poder cruzar la información que están tomando ustedes en campo, que ellos seguramente, como vos decís, no tienen evidencia empírica. Con respecto a María, una preguntita, por favor. ¿Cómo fueron los desafíos metodológicos, María, al integrar esa dimensión cultural y ambiental? ¿Qué desafíos principalmente tuvieron ustedes dentro del proceso que han aplicado? Yo creo que si bien en la parte más ambiental había como metodologías más estudiadas, que Ángel conoce bien, que le han enseñado en la universidad, en la cultura siempre tenemos, o a veces tenemos como que irnos inventándonoslas un poco por el camino, en base a lo que vamos encontrando. Eh, entonces, bueno, fue un poquito prueba y error, también conocer obviamente proyectos que ya han trabajado en estas líneas, que se han hecho un montón de cosas antes en varios lugares del mundo, e ir agarrando un poco de por ahí. Por ejemplo, este mes a nivel cultural, no, el mes que viene queremos usar como la cerámica como metodología. Entonces, el taller de cerámica como metodología para recolectar memorias y crear tejido. Porque un tema que sale mucho también al hablar de los secuas es el tema del cambuchí, ese recipiente que todas las casas debían de tener y que se usaba, que muchas casas todavía usaban, ¿no? Varios cambuchís al día, iban, los rellenaban y era el agua que usaban para todo. Entonces vamos a hacer un taller de cerámica y de cambuchí que está muy chulo, está muy interesante porque la gente va a poder hacer el cambuchí y aprender con las artesanas maestras, pero bueno, también eso, como estar ahí, modelar, hacer la quema, todo en conjunto también es como una metodología que se nos ha ocurrido para hablar, reunirnos, armar tejido, recolectar información. Eh, por ejemplo, la artesana que viene es de Itá. Y estaba yo hablando antes con ella y me comentaba cómo en Itá ya no quedan icuas. Que antes era lo mismo que nosotros le estamos contando y que ya no quedan. Y se sorprendía mucho de que en Guarambaré nunca se hayan secado. Entonces, bueno, como que este tipo de iniciativas también crean espacios muy amenos para también el intercambio de conocimiento. Entonces, pues, bueno, por poner un ejemplo. Pero ahí andamos construyéndolas, prueba y error. Excelente, excelente. Recordamos entonces que acá el ODS al que estamos respondiendo sería el 6, ¿pueden ser? Si me pueden confirmar. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Entonces, dentro del cumplimiento de las metas estarían también todas las que corresponden al proyecto. Habla de la protección de las nacientes, que para nosotros es el ECUA. Dentro de ese contexto, entonces, para ir pensando en esa fase de proyección a segunda y que podemos pasar a otros territorios, porque UCUA en realidad, como dijo Ángel, Paraguay tiene sus nacientes y está privilegiadamente regada por estas aguas. Una preguntita más sobre el tema de cómo promocionar el rol activo de nuestros jóvenes. Una estrategia que van a dejar como sugerencia, ¿cuál sería, María Ángel? Sí, según nuestra experiencia, el acercamiento primeramente a las instituciones, ¿verdad? Las instituciones públicas educativas, ya que es
principalmente el foco, el medio ambiente, ¿verdad? El medio ambiente, lo social, y esto le genera, y la práctica, ¿verdad? Salir a los chicos del colegio para hacer una minga, salir con los chicos para hacer un recorrido de observación de plantas nativas. Eso le genera un entusiasmo a los jóvenes. Y creo que es una actividad muy interesante, ¿verdad? Que mantener y llevar a cabo siempre en actividades como esta, iniciativas como estas, ¿verdad? Perfecto. Creo que es como Este, conocer ujú. para querer y querer para cuidar, ¿no? Como que con los jóvenes estamos un poco planteándolo así. Perfecto. Serían interesantes entonces pequeños concursos. Ángel, sería una sugerencia para que ellos presenten ideas y que sean innovadoras y que compitan entre sí estas ideas de conservación. De esa manera para que ellos se involucren y sobre todo se apropien de esto, que sean, tomen ese rol activo en el proceso de conservación de los UCUA. Me parece excelente. Bueno, de mi parte es todo. No sé si hay otras consultas, algunos comentarios de algún compañero, algún participante, algo más que quieran agregar, Ángel, María. Yo volver a agradecer por las ideas, María Gloria. Hemos tomado nota de todo. Es muy rico para nosotros esto y a Luis Maldonado y a Derly Salinas por igual por su visión, que en serio nos ayuda y nos alienta también. Sí, nada más Bueno, eso también, en agradecerle por la participación y por el espacio que nos brindó Ixo desde el primer momento, ¿verdad? Y hasta ahora, que, que es muy importante, ¿verdad? Para Ecuañe y la ciudad de Guarambaré y los participantes que estuvieron en el conversatorio. Nada, eso. Gracias. ahí tenemos unas felicitaciones por el trabajo, dice también una de las participantes. Ojalá puedan replicar en otros lugares, dice. Bueno, en nombre del Instituto de Ciencias Sociales, me gustaría, Ángela, hacerte entonces entrega de una pequeña constancia de participación como ponente en el día de hoy. María, te vamos a hacer la tuya también y vamos a estar remitiéndoles entonces para que tengan ustedes también. Me quedó pendiente, Ángel, cómo podemos nosotros esto integrar dentro de los programas de extensión universitaria. ¿Qué ideas tenés para poder incluir dentro del proceso de, por ejemplo, las carreras del área de ciencias agropecuarias y pueden ser también seguramente las de ciencias sociales y ambientales que tenemos en Faxo y también tenemos las de ciencias geográficas en FIUNA? ¿Cuáles serían las estrategias que vos proponés? Sí, ahora mismo no me viene ninguna, profe, pero ya realizamos en el desarrollo del proyecto, realizamos un proyecto de extensión con la Facultad de Ciencias Agrarias, la carrera de Ecología Humana justamente. Vinieron compañeros de la facultad a realizar las entrevistas y el georreferenciamiento, ¿verdad? Que eso fue muy nutritivo también para los compañeros que tuvieron ese acercamiento con la comunidad, con los vecinos y también, ¿verdad? Recalcar y siempre llevar a cabo el idioma guaraní, ¿verdad? La importancia de nuestro idioma guaraní porque hay muchas frases, muchas historias que solamente en el guaraní tiene sentido. Y también saber agarrar eso, saber transmitir eso es muy importante y que llevamos muy en cuenta en el proyecto de Cuañé. Y que podríamos algo Excelente. de esto hacer con otras facultades, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Tenemos dentro del plan estratégico la Universidad Nacional de Asunción, tenemos el de vinculación a través de la extensión universitaria. Entonces, llegar a trabajar FACSO, FIUNA, FADA con FCA, por ejemplo, sería
ideal. Ahora, con respecto a ese comentario que hacías de la sistematización bilingüe y la importancia de cómo se va a extraer y construir esa identidad cultural que estabas diciendo gracias al guaraní. Es cierto, Ángel, justamente me quedó ese en el tintero. Entonces, la importancia de lo que ustedes tuvieron como experiencia en la sistematización de guaraní castellano, entonces para la investigación sería entonces uno de los principales resultados que va a quedar también de esta investigación. Esos son los pequeños aportes que nosotros también estamos sugiriendo. Bueno, agradecerle su tiempo, desearle éxito. Ixo sigue también vigilante y atento a lo que pudiéramos nosotros apoyarles, Ángel. Contar con nosotros. Estamos terminando entonces este pequeño espacio de diálogo. Esperamos que cuando terminen, María, les esperamos entonces con los resultados finales para que puedan compartir otra vez con nosotros. Y por supuesto, que nos estén diciendo ya que ya viene la fase 2 que ya están trabajando seguramente en un proyecto multidisciplinario dentro de vinculación y que podamos salir a otros territorios. Eso sería interesante, muy interesante. Sí, María, ¿vos querías agregar algo? La parte cultural, yo creo que está realmente, ahora están haciendo como experiencia, María, pero me parece demasiado importante que ustedes hayan integrado dentro del proyecto. Creo que tiene mucho potencial realmente. Y en estos bootcamps que estamos diciendo, para las ideas innovadoras de los jóvenes, Ángel, ahí ya tenés que entonces tratar de rescatar ese enfoque, que a través de las manifestaciones culturales entonces podamos nosotros hacer ese proceso de apropiación. Muy lindo ejemplo. Desde el IXO les agradecemos su tiempo. Bueno, y les esperamos muy pronto. Seguramente que ya después de Semana Santa, abril, mayo, ya van a estar con los resultados finales. Sí, esa es la idea, profe. Ahí estamos trabajando a full con los datos, con la sistematización y nada, más que agradecerle nuevamente a los participantes, a IXO y a toda la comunidad guarambareña, ¿verdad? Que nos está apoyando para el desarrollo de este proyecto que es para la comunidad misma, ¿verdad? Nada, eso, gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, María. Muchas gracias a los participantes. Y nos estamos encontrando en la próxima actividad. Quedan cordialmente invitados. Sería el tercer miércoles de cada mes. Tendremos un espacio otra vez para conectarnos y vamos a ver estudios, investigaciones y trabajos que están realizando los colegas en el área de ciencias sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.